El día en que me negaron la firma para salvar mi vida, comprendí que la sangre no siempre significa familia. Ese instante fue como una puñalada en el alma, un golpe seco que me dejó sin aire. No pedía dinero, no pedía sacrificios imposibles, solo necesitaba que alguien cercano asumiera la responsabilidad legal para que los médicos pudieran operarme del corazón. Bastaba con un trazo de tinta, un gesto de humanidad. Y sin embargo, mi propio hijo me miró a los ojos y me negó. Yo no voy a gastar dinero en un viejo inútil. Sus palabras rebotaron contra las paredes blancas del hospital y me destrozaron por dentro. Las escuché no solo con mis oídos, sino con cada fibra de mi ser. Allí estaba el médico, la enfermera y mi hermana Carmen, testigos incómodos de una humillación pública que me hundió en un silencio del que apenas pude salir. Bajé la cabeza, como si toda mi vida se redujera a ese instante de vergüenza y abandono. Me llamo Hilario Gutiérrez, tengo 76 años. Durante más de 45 me dediqué a ser panadero en un pequeño pueblo de Sevilla. Cada madrugada, mientras otros dormían, yo ya estaba amasando la masa, encendiendo el horno y dejando que el aroma del pan fresco despertara las calles estrechas del barrio. Mi oficio no me hizo rico, pero sí me dio algo que yo consideraba más valioso: respeto, dignidad y la certeza de que mi trabajo alimentaba a mi gente. El pan no solo era mi sustento, era mi manera de decirle a la vida que podía aportar algo bueno. Los niños crecieron con mi pan en sus desayunos. Los vecinos celebraban bodas y bautizos con mis rosquillas y hogazas. No había fiesta de feria sin que alguien me buscara para llevarse una barra recién hecha. Esa era mi riqueza: ver sonrisas simples, saberme parte de la memoria cotidiana de tantas familias. Todo ese esfuerzo, sin embargo, siempre tuvo un norte más grande: mi hijo Ricardo. Desde que nació, prometí que él tendría una vida distinta a la mía, una vida sin las carencias que yo conocí en mi infancia. Mientras yo trabajaba jornadas interminables, él estudiaba en una mesa iluminada con la luz amarillenta de un flexo, con los libros abiertos y la cabeza llena de sueños. Yo quería que se convirtiera en un hombre preparado, respetado, alguien que no tuviera que mancharse las manos de harina si no quería. Ricardo creció con inteligencia, ambición y una sed de triunfo que yo celebraba en silencio. Cada vez que traía buenas notas, mi corazón se inflaba de orgullo. Le contaba a los clientes de la panadería que mi hijo sería alguien importante, un hombre de ciudad, con traje y corbata. Vendí un horno antiguo, herencia de mi propio padre, para pagarle un curso en el extranjero. Nunca viajé, nunca me di un lujo, todo se lo entregué a él, convencido de que un día me agradecería haberlo puesto por encima de mí mismo. Pero la vida tiene giros crueles. Lo que yo veía como sacrificio, él lo interpretaba como una vergüenza que debía ocultar. Mientras yo presumía de mis raíces humildes, él empezó a avergonzarse de ellas. Yo era el panadero del pueblo, y para él, en la ciudad, eso sonaba a lastre, a pasado que no convenía recordar. La primera vez que lo noté fue en una reunión familiar, cuando evitó presentarme a sus colegas de trabajo. Ese gesto me dolió, pero lo guardé en silencio. Su esposa, Lorena, tampoco ayudó. Una mujer obsesionada con las apariencias, con trepar en la escala social, con mostrar una vida perfecta en cada foto. Ella reforzaba en Ricardo la idea de que yo era una carga, de que atenderme significaba arrastrar una imagen que no correspondía al estatus que tanto buscaban. Y él, débil ante esas presiones, fue alejándose de mí poco a poco, hasta que llegó ese día maldito en el hospital. Lo que me hirió más no fue su negativa, sino la frialdad con la que la pronunció. No vi en sus ojos miedo, ni duda, ni siquiera tristeza. Solo vi cansancio, fastidio, como si estuviera firmando mi sentencia de soledad. Carmen, mi hermana, intentó intervenir. Le dijo que se trataba de mi vida, que un padre no se abandona así. Pero él se mantuvo firme, como si yo fuera un desconocido más en la sala. En ese instante me descubrí a mí mismo en silencio, tragando las lágrimas, sintiéndome más pequeño que nunca. Yo, que había trabajado día y noche para levantarlo, me veía ahora reducido a un estorbo. Fue la primera vez que entendí que el amor de un hijo no está garantizado, que el lazo de sangre puede romperse cuando uno decide olvidar de dónde viene. Y ahí comenzó mi verdadera historia, la de un hombre que, después de darlo todo,
tuvo que aprender a vivir con la traición más dolorosa. Después de aquella escena en el hospital, me quedé con una sensación de vacío que no se parece a nada que hubiera vivido antes. No era solo dolor físico por mi corazón enfermo, era la herida invisible que deja el desprecio. Recuerdo que esa noche, mientras las máquinas sonaban a mi alrededor y la enfermera me ajustaba el suero, cerré los ojos e intenté recordar la primera vez que cargué a Ricardo en mis brazos. Era un niño pequeño, con la piel suave y los ojos grandes, y yo juré que nunca le faltaría nada. ¿Cómo podía ese mismo niño, ahora hombre, haberme negado en el momento más crítico de mi vida? Durante días, intenté convencerme de que había sido un malentendido, una reacción en caliente. Pensé que quizás el miedo lo había paralizado, que tal vez no entendía la gravedad del momento, pero cada vez que mi hermana Carmen me miraba en silencio, con pena en los ojos, comprendía que no había excusas posibles. Ella fue testigo, escuchó cada palabra, y sabía tan bien como yo que Ricardo había decidido abandonarme. En esos días de hospital, la soledad se convirtió en mi compañera. Veía otras camas llenas de visitas, hijos trayendo flores, nietos abrazando a sus abuelos, y yo solo tenía a Carmen, siempre firme a mi lado. Ella trataba de darme ánimo, de recordarme que no todos los vínculos de sangre garantizan amor verdadero, pero la verdad es que me costaba aceptarlo. Nunca imaginé que el sacrificio de toda una vida pudiera borrarse tan fácilmente. Recuerdo que, mientras esperaba el alta, mi mente viajaba al pasado. Me veía de madrugada, encendiendo el horno de la panadería mientras el frío de Sevilla mordía mis manos. Pensaba en las madrugadas en que apenas dormía 2 o 3 horas, en los días de feria donde todos bailaban mientras yo trabajaba para que no faltara pan en las casas. Recordaba cada peseta que guardaba con cuidado, privándome de caprichos, para que Ricardo pudiera estudiar en Madrid. Todo eso no valía nada para él. Lo que más me dolía era la indiferencia. No hubo un gesto de arrepentimiento, ni siquiera una llamada después de aquel día. El hospital me dio el alta gracias a la gestión de Carmen, que firmó los papeles y asumió la responsabilidad. Mi propio hijo había preferido dar la espalda. Cuando salí por las puertas de aquel edificio, apoyado en el brazo de mi hermana, sentí que la vida había cambiado para siempre, y sin embargo, a pesar de la traición, me descubrí incapaz de odiarlo. El corazón de un padre es extraño. Sangra, se rompe, pero no deja de amar. Caminaba por las calles de Sevilla, viendo la vida seguir con normalidad, y yo me preguntaba en qué momento perdí a mi hijo. Quizás fue cuando conoció a Lorena, quizás cuando se mudó a Madrid, quizás cuando yo mismo lo puse en un pedestal demasiado alto. Lo cierto es que ya no era el niño que yo recordaba. Carmen me aconsejaba que no me mortificara, que aprendiera a cuidar de mí mismo. Hilario, tú vales más de lo que él te hace sentir, me repetía. Pero esas palabras no lograban borrar la imagen de Ricardo en el hospital, tan firme en su rechazo. Era una escena que se repetía en mi mente una y otra vez, como un castigo silencioso. A veces me despertaba en la madrugada con esa frase taladrándome los oídos: viejo inútil. Intenté refugiarme en la rutina, en pequeños gestos cotidianos. Volvía a la panadería aunque ya estaba jubilado, solo para sentir el olor del pan recién hecho. Los vecinos me saludaban con cariño, me preguntaban por mi salud, y en esos momentos me sentía un poco menos solo. Pero en cuanto regresaba a casa, el silencio se hacía insoportable. Una cosa es vivir en soledad, y otra es sentirse abandonado. No podía evitar comparar la frialdad de mi hijo con el cariño de la gente sencilla. Los clientes del pueblo, que apenas tenían para llegar a fin de mes, se ofrecían a ayudarme en lo que necesitara. Y mientras tanto, Ricardo, con su traje caro y su vida de apariencias, no encontraba en su corazón un lugar para mí. Esa contradicción me perseguía. ¿Cómo era posible que extraños me demostraran más humanidad que mi propia sangre? Fue entonces cuando empecé a intuir que la vida me estaba enseñando una lección dura pero necesaria. No siempre el amor viene de donde uno espera. A veces, la verdadera familia no se define por los apellidos, sino por la lealtad y la gratitud. Ese pensamiento, aún en medio de la tristeza, fue la primera chispa que me permitió resistir. No sabía que más adelante sería también la semilla de mi silencio digno, mi manera de devolverle a Ricardo lo que me había hecho.
Los días siguientes a mi salida del hospital fueron una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque seguía vivo, porque el peligro inmediato había pasado gracias a mi hermana. Tristeza porque me costaba aceptar que, para Ricardo, mi vida había dejado de tener valor. Cada mañana, al mirarme al espejo, veía las arrugas de mis 76 años y me preguntaba si de verdad me había convertido en ese estorbo que él describió. Era como si mis manos, antes fuertes y firmes para amasar el pan, ahora fueran solo un recordatorio de lo que ya no servía. En el pueblo, la gente me recibía con sonrisas sinceras. «Don Hilario, nos alegra verlo de vuelta», decían algunos. Otros me traían fruta, caldo casero, pequeños gestos que me daban fuerzas. Pero detrás de sus palabras también notaba la compasión, ese tono suave con el que se trata a alguien que se sabe herido. Yo intentaba disimular, mostrarme fuerte, pero por dentro llevaba una herida abierta que no dejaba de sangrar. La casa se me hacía enorme en las noches. El silencio pesaba tanto que a veces encendía la radio solo para escuchar alguna voz. Me preguntaba cómo era posible que un hombre que dedicó toda su vida a trabajar, a mantener en pie un hogar, terminara sintiéndose tan solo. No era la soledad física lo que me asustaba, sino esa otra soledad más cruel, la de saberse olvidado por quien más debería estar cerca. A menudo me quedaba despierto recordando los sacrificios que había hecho por Ricardo. La vez que me privé de renovar mis zapatos gastados para pagarle un libro de matemáticas. El verano en que todos se iban de vacaciones y yo seguía abriendo la panadería solo para ahorrar un poco más para sus estudios. La venta de aquel horno de hierro que había sido de mi padre. Un pedazo de historia familiar, todo por darle a él la oportunidad de estudiar en la universidad. Cada recuerdo era como una bofetada cuando lo comparaba con su indiferencia. En esos momentos de reflexión, me preguntaba si lo había criado mal. Tal vez al darle tanto, al protegerlo de todas las carencias, lo había hecho olvidar de dónde venía. Quizás le enseñé a volar tan alto que se avergonzó de las raíces que lo sostenían. Esa duda me perseguía. ¿Era culpa mía que él ahora me viera como un estorbo? ¿O simplemente había elegido olvidar? Carmen insistía en que no me culpara. Los hijos a veces se pierden en su propio orgullo, me decía. Eso no borra lo que tú eres. Ella me cuidaba con una ternura que me devolvía algo de esperanza. No era justo que a su edad también cargara conmigo, pero nunca me lo reprochó. Esa diferencia entre ella y Ricardo era como la noche y el día. Mi hermana, con sus recursos limitados, nunca me dejó solo. Mi hijo, con todo lo que tenía, me negó en público. Una tarde, mientras caminaba por las calles estrechas de Sevilla, vi a un grupo de jóvenes salir de la universidad. Sus mochilas, sus risas despreocupadas, me hicieron pensar en los años de Ricardo como estudiante. Recordé lo orgulloso que me sentía al verlo con sus libros, imaginando que se convertiría en un hombre agradecido y bondadoso. No sabía entonces que esa educación, financiada con mi sacrificio, se convertiría en la misma espada que él usaría para despreciar mis orígenes. El barrio en el que vivía me conocía bien. Cada esquina tenía un pedazo de mi historia. La plaza donde vendía pan en fiestas, la iglesia donde ayudaba en Semana Santa, la taberna donde compartía vino con viejos amigos después de una larga jornada. Todos me trataban con respeto, y esa estima del pueblo era mi único consuelo. Pero dentro de mí sentía que me faltaba lo esencial, el reconocimiento de mi propio hijo. Por las noches, al acostarme, me preguntaba si algún día Ricardo se arrepentiría, si llegaría a darse cuenta de lo que significaron sus palabras en el hospital. Me lo imaginaba viviendo su vida de apariencias en Madrid, rodeado de colegas, de fiestas y trajes elegantes. Y yo, en cambio, con mi suéter gastado, mi casa silenciosa y un corazón lleno de preguntas sin respuesta. Sin embargo, había algo en mí que se resistía a rendirse. Quizás era la terquedad que siempre me había acompañado como panadero, esa fuerza que me hacía levantarme cada madrugada sin importar el cansancio. Me repetía a mí mismo que, aunque mi hijo me negara, yo seguiría siendo Hilario Gutiérrez, el hombre que trabajó con dignidad toda su vida. Y en esa certeza, aunque pequeña, encontraba un refugio para no dejar que la amargura me destruyera. Mi vida siempre estuvo marcada por sacrificios silenciosos.
Cuando otros padres podían ahorrar para un coche nuevo o un viaje de vacaciones, yo prefería invertir en los estudios de Ricardo. Nunca me importó vestir ropa gastada ni comer sencillo si eso significaba que mi hijo tendría libros, clases particulares y la oportunidad de ver mundo. Recuerdo que hasta llegué a empeñar mi alianza de boda para pagarle una matrícula en la universidad. Nunca se lo conté, porque pensé que un día él lo entendería por sí mismo. La panadería fue mi trinchera y mi orgullo. En sus paredes de ladrillo aún se respiraba el esfuerzo de 3 generaciones, desde mi abuelo hasta mí. Cada horno encendido era un recordatorio de las manos que lo habían mantenido vivo. Pero también fue el lugar donde más renuncias hice. Cuando Ricardo me pedía dinero para un viaje con sus compañeros de facultad, yo extendía un crédito en el pueblo o trabajaba horas extras. Todo con tal de que nunca se sintiera menos que los demás. A veces pienso que cometí el error de darle demasiado sin enseñarle el valor de las cosas. El dinero que llegaba a sus manos parecía no tener historia, como si no viniera impregnado de sudor y noches en vela. Mientras yo ahorraba céntimo a céntimo, él aprendía a gastar sin preocuparse por el esfuerzo que había detrás. Quizás ahí comenzó a gestarse esa distancia entre nosotros, esa falta de gratitud que más tarde se convertiría en desprecio. Mis vecinos lo sabían bien. Más de una vez me dijeron: «Hilario, te sacrificas demasiado por ese muchacho». Yo sonreía y respondía que lo hacía con gusto, que un padre no podía esperar otra cosa. Dentro de mí había una fe ciega, la creencia de que el amor y el sacrificio siempre serían recompensados con cariño. Pero estaba equivocado. A veces los sacrificios se olvidan, se borran, como si nunca hubieran existido. Cuando Ricardo terminó la universidad, fue uno de los días más felices de mi vida. Lo vi con su toga, con el diploma en la mano, y sentí que todo había valido la pena. Lloré de orgullo en silencio, como un niño, pero mientras yo lo celebraba como el mayor triunfo de la familia, él apenas me dirigió unas palabras. Sus amigos y colegas estaban allí, y noté cómo evitaba presentarme, como si yo, con mi traje barato y mis zapatos gastados, no encajara en el mundo que él empezaba a construir. Ese fue uno de los primeros momentos en que sentí la distancia real entre nosotros. No me lo dijo directamente, pero su mirada decía más que 1000 palabras: «No quiero que me asocien contigo». Aún así, me tragué el dolor. Preferí quedarme con la imagen de su logro, con la ilusión de que aún me necesitaba, que aún valoraba lo que había hecho por él. Pero poco a poco comprendí que ya no era así. Después vinieron los años de ascenso en Madrid. Ricardo consiguió un puesto en una constructora. Se rodeó de trajes caros, cenas de negocios y gente obsesionada con aparentar. Yo lo visitaba alguna vez, llevando pan recién horneado para que recordara sus raíces, y él lo aceptaba con una sonrisa incómoda. Lorena, su esposa, era aún más evidente. Me recibía con frialdad, como si mi presencia ensuciara la imagen elegante que quería proyectar. Recuerdo una Navidad en especial. Preparé con mis propias manos una cesta con dulces tradicionales, polvorones y mantecados que yo mismo horneé. Lo llevé con ilusión, como quien lleva un pedazo de su corazón. Pero cuando llegué a su casa en Madrid, noté que lo dejaron en un rincón sin darle importancia. La mesa estaba llena de manjares caros, importados, y mi humilde regalo quedó opacado. Esa noche me acosté con un nudo en la garganta, sintiéndome fuera de lugar en la vida de mi propio hijo. Cada vez que volvía al pueblo después de verlo, necesitaba caminar largo rato por las calles conocidas para recobrar fuerzas. La gente me saludaba con cariño, me preguntaban por Ricardo, y yo sonreía como si todo estuviera bien. Nunca tuve el valor de confesar que en realidad me sentía rechazado, que mi hijo me trataba como a un fantasma incómodo. Guardaba mi dolor en silencio, convencido de que algún día él cambiaría, pero la verdad es que no cambió. Al contrario, con el tiempo se hizo más duro, más distante, y yo seguía ahí, aguantando, entregando, esperando un gesto de humanidad que nunca llegó, hasta que la vida me llevó a ese hospital y me mostró, de la forma más cruel, que todo mi sacrificio había caído en el olvido. Con el paso del tiempo, aprendí a tragarme las lágrimas en silencio. No era hombre de escándalos ni de reproches. Siempre pensé que la dignidad se demostraba soportando lo que la vida ponía delante. Sin embargo, cada vez que veía a Ricardo caminar con seguridad,
Con esa mirada altiva, me preguntaba si alguna vez recordaba las noches en que yo me quedaba despierto amasando pan mientras él dormía tranquilo. A veces quería gritárselo, pero mi voz se quedaba atrapada en la garganta. Lorena fue como un muro entre nosotros. Ella siempre tuvo claro que yo no encajaba en su mundo. En las pocas visitas que hacían al pueblo, evitaba entrar en la panadería, como si el olor a harina fuera algo que manchara su ropa de marca. Recuerdo que un día le ofrecí un bollo recién hecho, y ella lo tomó con 2 dedos, como si fuera un objeto sucio. Esa imagen me acompañó durante años, como un recordatorio de que mi mundo humilde nunca sería suficiente para ellos. Los vecinos del pueblo, en cambio, me daban un cariño que llenaba en parte ese vacío. Algunos me decían: «Don Hilario, usted crió a un muchacho con futuro». Yo asentía, sonreía, pero por dentro sentía una punzada amarga. Ellos no sabían que, detrás de esa imagen de éxito, yo me sentía cada vez más rechazado. Yo cargaba con la contradicción de un padre orgulloso en público y herido en secreto. A veces Carmen intentaba abrirme los ojos. «Hermano, no esperes tanto de Ricardo. Él ya vive en otro mundo», me decía. Pero yo me negaba a aceptar esa idea. Quería creer que en el fondo seguía siendo mi hijo, el mismo niño que corría por la panadería con las manos llenas de harina. Era más fácil engañarme que enfrentar la verdad. Esa esperanza, aunque frágil, era lo único que me mantenía de pie. Un recuerdo que me atormenta es el del horno antiguo que vendí. Era una reliquia, un tesoro que había pasado de mi padre a mí. Yo lo cuidaba como oro, lo limpiaba con esmero, porque para mí no era solo un objeto, era un pedazo de mi historia. Y un día lo entregué casi con lágrimas en los ojos, solo para pagarle un curso en el extranjero a Ricardo. Cuando lo vi partir con la maleta, pensé que estaba invirtiendo en su futuro. Nunca imaginé que años después me llamaría viejo inútil. Las procesiones de Semana Santa eran otro momento en el que yo sentía la ausencia de mi hijo. Mientras todo el pueblo salía a la calle con fe, con devoción, yo esperaba verlo a mi lado, como cuando era niño. Pero con los años dejó de venir. Siempre ocupado, siempre con excusas. La última vez que asistió lo vi distraído, mirando el reloj, como si todo aquello no significara nada. Fue en ese momento que comprendí que Sevilla ya no estaba en su corazón. Recuerdo también las ferias, cuando las calles se llenaban de farolillos de colores y música flamenca. Yo seguía trabajando, horneando pan para los vecinos que lo necesitaban a cualquier hora. Mientras todos bailaban, yo estaba detrás del mostrador, pero lo hacía con alegría, pensando que cada moneda que ganaba era un ladrillo más en el futuro de Ricardo. Y ahora me pregunto, ¿de qué sirvió tanto sacrificio si él mismo me borró de su vida? El día que lo vi llegar con su coche nuevo fue una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque era señal de que había logrado una estabilidad que yo nunca tuve. Tristeza porque ni una sola vez mencionó el esfuerzo que lo había llevado hasta allí. Me mostró el coche como si yo fuera un extraño al que quería impresionar, no como al padre que hipotecó sus sueños para que él pudiera alcanzarlos. Yo seguía guardando silencio. Nunca quise reprocharle nada, porque pensé que eso solo lo alejaría más. Prefería mantener la esperanza de que un día, en un gesto de sinceridad, él mismo reconociera mis esfuerzos. Pero ese día nunca llegó. Al contrario, cada vez parecía más decidido a cortar cualquier lazo con su pasado humilde. Y así, entre sacrificios que quedaban en el olvido y silencios que me desgarraban por dentro, fui acumulando un dolor que ya no sabía cómo expresar. Era como cargar un saco de harina invisible, pesado, constante, imposible de soltar, hasta que un día ese peso se convirtió en una verdad imposible de ignorar. Para Ricardo, yo ya no era parte de su vida. El recuerdo más doloroso de toda mi vida se quedó grabado en aquellas paredes blancas del hospital de Sevilla. Yo estaba tendido en la cama, débil, con el corazón fallando, y los médicos me explicaron que necesitaban la firma de un familiar directo para proceder con la operación. Me tranquilicé pensando que Ricardo asumiría su papel de hijo. No imaginaba lo que estaba a punto de escuchar. Ricardo llegó con su traje elegante, el maletín en la mano, como si viniera de una reunión. Caminaba con seguridad, y por un instante me ilusioné creyendo que venía a apoyarme. Pero bastaron unos minutos para que todo se derrumbara. Frente al médico, a la enfermera y a mi hermana Carmen,
dijo con frialdad. Yo no voy a gastar dinero en un viejo inútil. Cada quien debe hacerse cargo de lo suyo. La sala se quedó en silencio. El médico frunció el ceño, la enfermera bajó la mirada, y mi hermana me miró con lágrimas contenidas. Yo me quedé mudo. No pude defenderme. No tuve fuerza para replicar. Bajé la cabeza y sentí como si mi corazón hubiera dejado de latir allí mismo. Esa humillación pública fue como morir en vida. Lo peor no fueron las palabras, sino la naturalidad con que las dijo. No tembló, no se quebró, no mostró un solo signo de compasión. Era como si yo ya no fuera su padre, sino un peso que debía apartar de su camino. Vi en sus ojos el desprecio, la vergüenza de reconocerme como parte de su vida. Esa mirada fue más dura que cualquier frase. Carmen intentó intervenir. Con la voz entrecortada le suplicó. «Ricardo, es tu padre, ¿cómo puedes decir algo así? Se trata de su vida». Pero él no se inmutó. Se limitó a mirar su reloj, como si aquella conversación le quitara un tiempo precioso que prefería gastar en cualquier otro lugar. Su indiferencia fue la estocada final. El médico, incómodo, me dijo que necesitaban una firma para seguir adelante. Yo no podía decidir, estaba demasiado débil. Fue entonces cuando Carmen dio un paso al frente y asumió la responsabilidad. Ella, mi hermana, se convirtió en el ángel que me salvó, mientras mi propio hijo se daba media vuelta y salía de la sala. Lo vi marcharse con paso firme, sin mirar atrás. Esa escena me persiguió noche tras noche. Cada vez que cerraba los ojos veía su silueta alejándose por el pasillo, como si me estuviera enterrando en vida. Yo, que lo había levantado con tanto esfuerzo, quedaba reducido a un estorbo insignificante. Esa sensación de ser desechado por mi propia sangre fue una herida que nunca terminó de cerrar. Cuando desperté de la operación, lo primero que hice fue buscarlo con la mirada. Ingenuamente pensé que tal vez había recapacitado, que estaría allí esperando noticias. Pero no estaba. Solo Carmen, fiel como siempre, apretaba mi mano. En ese momento entendí que ya no podía esperar nada de Ricardo. Lo que había muerto no fue mi corazón, fue el vínculo que nos unía como padre e hijo. La noticia se esparció por el pueblo. No porque yo lo contara, sino porque los hospitales siempre tienen ojos y oídos. Pronto la gente murmuraba con incredulidad. ¿Es cierto que Ricardo no quiso firmar? Yo asentía en silencio, sin dar demasiados detalles. No quería avergonzarlo públicamente, aunque él sí me había humillado sin piedad. Ese silencio, para mí, era la única forma de conservar un poco de dignidad. Desde entonces, cada vez que lo recordaba, sentía un vacío inmenso. No era solo la traición de un hijo, era la humillación de haber sido rechazado delante de extraños. Fue el momento en que comprendí que la sangre no basta, que la verdadera familia se mide en actos y no en apellidos. Y esa fue la verdad. Esa noche en el hospital, mientras las luces quedaban tenues y el pasillo se llenaba de murmullos lejanos, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, sintiendo cada latido irregular de mi corazón como un recordatorio de que había estado cerca del final. Y en medio de esa oscuridad, un pensamiento me golpeó con fuerza. Todo lo que había dado, todo lo que había entregado, había sido olvidado. Pero había algo que Ricardo no sabía. Entre mis recuerdos apareció la imagen de una pequeña casa en la costa de Cádiz. La compré hace décadas, con el sudor de mis manos y muchas noches de sacrificio. Era un lugar modesto, pero frente al mar, con paredes encaladas y una terraza desde donde se podía ver el horizonte infinito. Siempre pensé dejarla como herencia para Ricardo, como símbolo de todo lo que trabajé para darle un futuro. El título de propiedad estaba a mi nombre, sin testamento aún. Yo tenía el control total sobre ese bien. Nadie lo sabía, ni siquiera Carmen. Lo había guardado en silencio, convencido de que llegaría el momento de entregarlo a mi hijo. Pero después de lo que ocurrió en el hospital, comprendí que ese legado ya no le pertenecía. Pensé en mi nieta Lucía. Ella siempre había sido diferente. Desde pequeña me acompañaba a la panadería, jugaba con la harina, me preguntaba cómo se hacía el pan. Creció mostrándome un cariño que nunca se apagó, incluso cuando su padre empezó a alejarse de mí. En ella veía la gratitud que Ricardo había olvidado, la ternura que aún mantenía viva la esperanza en mi corazón.
Esa noche, mientras escuchaba el sonido lejano del monitor cardíaco, decidí que la casa de Cádiz ya no sería para Ricardo. No lo anuncié, no lo grité, simplemente lo guardé como un secreto. Sería mi carta bajo la manga, mi forma silenciosa de devolver la herida que me había causado, no con venganza, sino con justicia. Al día siguiente, cuando Carmen me ayudó a levantarme de la cama, le sonreí como si todo estuviera en calma. No le conté nada. Aprendí que el silencio podía ser más fuerte que 1000 palabras. Mi hijo me había humillado en público, pero yo lo enfrentaría con la dignidad tranquila de un hombre que sabe esperar el momento adecuado. Cada visita de Lucía reforzaba mi decisión. Ella me abrazaba con fuerza, me preguntaba cómo me sentía, me traía flores o dibujos. En esos pequeños gestos encontraba más amor que en todos los años de esfuerzo dedicados a Ricardo. No hacía falta pensarlo demasiado. Si alguien merecía mi herencia, era ella, la única que nunca me dio la espalda. Guardé el documento en un cajón seguro, junto con mis papeles más importantes. Cada vez que lo veía, sentía una calma extraña, como si esa hoja de papel fuera mi escudo. No necesitaba levantar la voz ni discutir, bastaría con esperar, con mantenerme firme en silencio, hasta que la vida pusiera a cada uno en su lugar. Aprendí entonces que no siempre la justicia llega con ruido o con castigos inmediatos. A veces se construye poco a poco en secreto, hasta que aparece en el momento exacto para mostrar su fuerza. Yo, que había sido humillado en público, empezaba a preparar mi respuesta en privado. Una respuesta que no necesitaba gritos, solo una firma. Y mientras mi hijo seguía ocupado en su mundo de apariencias, sin imaginar lo que yo guardaba, yo recuperaba fuerzas. Sabía que algún día volvería a cruzar la puerta de mi casa buscando algo de mí. Y en ese día sería yo quien tuviera la última palabra, no con odio, sino con la calma de quien ya aprendió a esperar. Pasaron los meses y mi vida retomó un ritmo sereno. Volví a mis paseos por el pueblo, a las charlas con los vecinos, a los cafés con mi hermana Carmen. Mi salud mejoraba poco a poco, aunque el corazón me recordaba cada día que ya no era joven. Pensaba que Ricardo había desaparecido para siempre de mi vida, y en cierto modo me acostumbré a esa ausencia. Pero un día, cuando menos lo esperaba, apareció de nuevo en mi puerta. Lo vi llegar con la misma elegancia de siempre, pero con un aire distinto. La seguridad había desaparecido de su mirada. Sus hombros estaban caídos, el traje arrugado, y en sus ojos se notaba un cansancio profundo. No era el mismo hombre altivo que me había despreciado en el hospital. Era alguien derrotado por la vida. Me contó, casi sin rodeos, que había invertido en un proyecto de construcción que salió mal. Había perdido gran parte de su dinero, y los bancos le estaban apretando con deudas. Su empresa tambaleaba, y su imagen de éxito se resquebrajaba. Por primera vez en años, vi a Ricardo vulnerable, necesitado, buscando apoyo en mí. «Padre, necesito que me ayudes», me dijo con voz temblorosa. «Podemos hipotecar la casa de Cádiz, así saldría adelante. Solo será temporal». Al escuchar sus palabras, sentí un nudo en el estómago. Esa casa que él siempre ignoró, ahora era su salvación. No sabía que ya no le pertenecía, que su nombre nunca estuvo en esos papeles. Lo miré fijamente a los ojos y, con calma, le pregunté, «¿Y por qué no quisiste firmar cuando mi vida dependía de ti? ¿Por qué me dejaste tirado en aquel hospital?» Su rostro se contrajo como si no esperara esa pregunta. Bajó la mirada, respiró hondo y por fin confesó algo que me atravesó como un cuchillo. Me daba vergüenza que supieran que mi padre era solo un panadero enfermo. No quería cargar con esa imagen delante de mis colegas. Esas palabras me dolieron más que cualquier deuda, más que cualquier negativa. No era solo orgullo, era vergüenza de mí, de lo que yo representaba. Había renegado de mis raíces, de la vida que me dio. En ese momento sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero también una claridad que nunca antes había tenido. Comprendí que no debía darle explicaciones ni justificarme. Mi vida había sido digna, honesta, y no necesitaba la validación de un hijo que no supo valorar lo que recibió. Yo no era el que debía avergonzarse. Ricardo insistía, hablaba rápido, me prometía que todo se resolvería si lo ayudaba, que luego me lo devolvería, pero sus palabras sonaban vacías. En cada frase notaba que no había arrepentimiento verdadero, solo desesperación.
No buscaba reconciliarse conmigo, buscaba salvarse a sí mismo. Y eso me confirmó que había llegado el momento de mi respuesta. Me quedé en silencio, respirando hondo, como quien se prepara para soltar una verdad guardada demasiado tiempo. Sentí que los años de humillación, de sacrificios ignorados, de desprecios silenciosos, me habían llevado a ese instante. No necesitaba gritar, no necesitaba venganza, solo bastaba con mostrarle que yo también tenía algo que decir. Y entonces supe que había llegado la hora de revelar lo que guardaba en secreto. Ese documento que descansaba en mi cajón no era solo un papel, era mi dignidad escrita en tinta. Era la prueba de que yo aún tenía poder sobre mi vida y sobre mi legado, y estaba dispuesto a usarlo, no con rabia, sino con la calma de un hombre que ya lo vio todo. Decidí que aquel asunto no podía resolverse en la intimidad de una conversación entre padre e hijo. La herida que Ricardo me había dejado fue pública, y de la misma manera debía llegar la verdad. Así que, con calma, organicé una comida familiar en mi casa del pueblo. Llamé a Carmen, a algunos primos cercanos, y por supuesto, invité a Ricardo y a su familia. No di muchos detalles, solo dije que quería reunirnos para hablar de cosas importantes. Cuando llegó el día, preparé la mesa con esmero, coloqué un mantel blanco, serví vino de la tierra y horneé pan, como siempre lo había hecho. Lucía, mi nieta, llegó temprano para ayudarme. Su presencia me dio fuerza. Verla tan ilusionada y cariñosa me recordaba que no todo estaba perdido, que aún había amor verdadero en la familia. Ricardo llegó tarde, como de costumbre, con Lorena y los niños. Entró con esa mezcla de orgullo y nerviosismo que lo caracterizaba, consciente de que venía a pedirme algo. Saludó rápido, se sentó, y durante un rato fingimos normalidad entre conversaciones superficiales. Pero yo sabía que el momento de la verdad se acercaba. Cuando todos estuvieron servidos, levanté mi copa y pedí la palabra. Sentí un silencio expectante. Hablé despacio, con voz firme, recordando mis años de panadero, los sacrificios que hice, el amor que entregué a mi hijo. Algunos se emocionaron al escucharme, otros bajaron la mirada. Ricardo, en cambio, se removía en su silla, incómodo. Entonces saqué de mi bolsillo un sobre cerrado, lo coloqué sobre la mesa y lo abrí con calma. Era el documento notarial que demostraba que la casa de la playa en Cádiz ya no estaba destinada a Ricardo, sino a Lucía. Mostré el papel, claro y contundente, delante de todos. He decidido dejar esta casa a mi nieta, porque ha sido la única que nunca me dio la espalda, dije con voz serena. El silencio fue absoluto. Podía escucharse el crujir del pan al partirse entre las manos de alguien. Ricardo se quedó paralizado, con los ojos desorbitados, mientras Lorena lo miraba con incredulidad. Nadie se atrevía a hablar. Esa pausa, ese instante congelado fue mi victoria silenciosa. Ricardo reaccionó de golpe. Se levantó de la silla con furia contenida y preguntó: «¿Cómo pudiste hacer esto, padre? Esa casa era mía». Pero yo no perdí la calma. Lo miré a los ojos y, sin elevar la voz, le respondí: «Nada era tuyo, Ricardo. Todo lo que tuve fue fruto de mi esfuerzo, y yo decido a quién le corresponde. Tú ya tomaste tu decisión cuando me negaste en el hospital». Lorena intentó intervenir, diciendo que no era justo, que yo actuaba movido por rencor, pero las palabras le sonaban huecas incluso a ella. Todos los presentes sabían lo que había pasado, sabían la verdad de mi humillación, y yo no necesitaba justificarme más. El documento hablaba por sí solo. Ricardo, derrotado, se dejó caer de nuevo en la silla. Su orgullo se desmoronaba delante de todos, y esa fue la lección más dura que la vida le dio. Yo no necesitaba gritar ni humillarlo con insultos. Bastaba con mi silencio y esa firma que lo dejaba sin lo que tanto esperaba. Ese día comprendí que la verdadera justicia no siempre llega con estruendo. A veces llega en un salón familiar, en medio de un silencio cargado, cuando todos comprenden lo que está sucediendo. Y yo, después de tantos años de sacrificios ignorados, por fin sentí que recuperaba mi dignidad. Después de aquella comida familiar, mi vida cambió por completo. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima, un saco invisible que había cargado durante años. No necesité levantar la voz ni pelear. Mi silencio y mi decisión fueron suficientes. Ricardo dejó la casa abatido, y aunque trató de discutir,
Todos habían visto con sus propios ojos que ya no tenía derecho sobre mi legado. Esa fue mi justicia, sencilla pero contundente. Pocos días después, viajé a Cádiz para instalarme definitivamente en la casa de la playa. Al abrir las ventanas y dejar entrar el aire salado, tuve la sensación de estar comenzando una nueva vida. El mar, con su vaivén constante, me recordaba que todo pasa, e incluso las heridas más profundas pueden lavarse con el tiempo. En ese lugar encontré la paz que Sevilla ya no podía darme. Cada mañana preparo un café y me siento en la terraza a contemplar el horizonte. A veces cierro los ojos y escucho el sonido de las olas mezclado con el recuerdo lejano del horno de la panadería. Aún disfruto amasando pan, pero ahora lo hago sin la presión de las ventas, solo para regalarlo a los vecinos. Ellos me reciben con sonrisas y gratitud, como si cada hogaza fuera un pedazo de mi corazón compartido. Lucía viene a visitarme todos los fines de semana. Su risa juvenil llena la casa de vida, y verla correr por la arena me devuelve la esperanza. Ella representa todo lo que soñé que un hijo debía ser: agradecida, cariñosa, cercana. Con ella puedo conversar de cualquier cosa, desde recuerdos de la panadería hasta sueños sobre el futuro. En su mirada no hay vergüenza, solo orgullo de ser mi nieta. Ricardo, en cambio, se fue hundiendo en sus deudas. Las noticias llegaron a mis oídos por conocidos. Perdió su puesto en la empresa, vendió su coche y hasta tuvo que mudarse a un piso más pequeño. Nunca volvió a pedirme ayuda, quizás porque sabía que ya no tenía nada que ofrecerle. Su silencio fue su derrota, y yo aprendí a vivir sin esperar nada de él. No niego que a veces me invade la melancolía. Soy padre, y en el fondo de mi corazón todavía late la esperanza de que un día Ricardo entienda lo que significan la gratitud y la familia. Pero ya no vivo pendiente de ese arrepentimiento. Mi vida tiene un nuevo sentido, y aprendí que la libertad también consiste en soltar a quien no sabe valorar tu amor. Mis días en Cádiz transcurren tranquilos. Camino por la playa al amanecer, saludo a los pescadores que vuelven con sus redes, y me siento parte de esa comunidad sencilla que tanto se parece a mi vida de panadero. Aquí nadie me mira como un estorbo, nadie me juzga por mis manos arrugadas. Aquí soy simplemente Hilario, el hombre del pan, el vecino que siempre tiene una sonrisa y una historia que contar. He descubierto que el verdadero renacimiento no llega con grandes gestos, sino con la calma de aceptar quién eres. Yo no soy un viejo inútil, como dijo mi hijo. Soy un hombre que trabajó con dignidad, que dio todo lo que tenía y que al final supo recuperar su lugar en el mundo. Y esa certeza me da la paz que tanto busqué. Cuando cierro la puerta de mi casa, después de dejar un pan recién horneado sobre la mesa, lo hago con serenidad. Ya no espero visitas que nunca llegan, ni palabras de reconocimiento que no vendrán. Vivo en paz conmigo mismo, y eso es suficiente. La vida me enseñó que la sangre puede fallar, pero el amor verdadero siempre encuentra un camino. Quiero dejarte una reflexión. Quien olvida de dónde viene, tarde o temprano, se queda sin raíces. Yo, en cambio, sigo firme, con mis manos marcadas por la harina y mi corazón lleno de historias. Y si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde donde nos ves y no olvides suscribirte al canal. Los primeros meses en Cádiz fueron un renacer. Todo era distinto. El olor a salitre en lugar de harina, el murmullo de las olas en lugar del ruido de los hornos, el viento marino refrescando mi piel cansada. Sentía que la vida me había dado una segunda oportunidad, y aunque mi corazón llevaba cicatrices, también latía con una calma nueva. Me adapté a un ritmo más lento. Caminaba cada mañana por la orilla, dejando que el agua fría me mojara los pies, y pensaba en lo mucho que había cambiado mi existencia. Antes mis pasos siempre me llevaban con prisa a la panadería. Ahora caminaba sin destino fijo, disfrutando simplemente del presente. Era como si el mar me enseñara a soltar lo que pesaba y a quedarme solo con lo esencial. Los vecinos de la zona pronto me aceptaron como uno de los suyos. Al principio me miraban con curiosidad, preguntándose qué hacía un hombre mayor solo en aquella casa blanca. Pero en cuanto empecé a repartir pan recién horneado, las sonrisas aparecieron. Pronto fui don Hilario, el panadero del mar. Ese cariño sencillo me devolvió la confianza que había perdido.
Lucía se convirtió en mi mayor alegría. Venía con su energía juvenil, llenaba la casa de risas y me contaba sus planes para el futuro. Me decía que quería estudiar gastronomía, que soñaba con abrir un pequeño negocio donde pudiera combinar recetas modernas con las que yo le enseñé. Ver ese brillo en sus ojos me hacía sentir que, de algún modo, mi legado no se perdería. A veces me sentaba en la terraza al atardecer y pensaba en Ricardo. Me dolía saber que andaba perdido en sus deudas, atrapado en un mundo que nunca supo sostener. Pero ya no lo pensaba con rabia. Lo pensaba con compasión, con la esperanza de que algún día encontrara su propio camino. Aprendí que no podía cargar con su destino, que cada uno elige la vida que quiere vivir. Carmen me visitaba de vez en cuando, y juntas nuestras conversaciones eran bálsamo para el alma. Ella me recordaba que nunca estuve solo, que la familia verdadera se mide en gestos, no en palabras vacías. «Hermano, hiciste lo correcto», me repetía, y yo asentía, sabiendo que había tomado la decisión más difícil, pero también la más justa. Un día, mientras horneaba pan, un recuerdo me atravesó con fuerza. Me vi de joven, en Sevilla, sosteniendo a Ricardo en brazos, prometiéndome que jamás le faltaría nada. Por un momento, las lágrimas corrieron por mis mejillas. No porque me arrepintiera, sino porque entendí que aquel juramento lo cumplí hasta el final. Yo nunca fallé como padre. Fue él quien eligió apartarse. El mar se convirtió en mi confidente. Cada vez que la nostalgia me apretaba el pecho, salía a la terraza y escuchaba el vaivén de las olas. Allí dejaba mis pensamientos, como si las aguas pudieran llevarse mis tristezas y devolverme paz. Descubrí que la naturaleza tiene esa fuerza sanadora que ningún médico puede recetar. Lucía, con su ternura, solía decirme: «Abuelo, tú eres mi ejemplo», y esas palabras me hacían sentir que todo había tenido sentido. Aunque Ricardo me negara, aunque la herida siguiera abierta, mi vida aún tenía valor para alguien que me amaba de verdad. Eso era suficiente para seguir adelante. No niego que en algunas noches me invadía la soledad. El silencio de la casa, roto solo por el viento marino, me hacía pensar en lo diferente que habría sido todo si Ricardo hubiera elegido otro camino. Pero en lugar de hundirme en esa tristeza, aprendí a agradecer lo que sí tenía: la compañía de mi nieta, el cariño de mis vecinos y la tranquilidad de haber vivido con honestidad. Con el tiempo, mi casa se volvió un punto de encuentro. Los niños venían a pedirme pan caliente. Los pescadores me dejaban parte de su pesca, y hasta algunos turistas curiosos se acercaban a escuchar mis historias. Yo, que me sentí invisible durante tanto tiempo, volvía a ser alguien valioso para una comunidad. Un día me atreví a abrir un viejo cuaderno donde había anotado recetas y recuerdos de la panadería. Lo mostré a Lucía, y sus ojos brillaron de entusiasmo. «Abuelo, esto hay que conservarlo», me dijo. En ese instante entendí que mi legado no era una casa ni un documento, sino la memoria viva de lo que construí con mis manos. Ese cuaderno, junto con el olor a pan que aún llenaba la casa, se convirtió en un puente entre el pasado y el futuro. Ya no me importaba si Ricardo lo valoraba o no. Lo importante era que alguien lo reconociera, que alguien mantuviera viva la esencia de quien fui, y Lucía lo hacía cada día con su cariño. Los años avanzaron, pero en lugar de temer al tiempo, aprendí a abrazarlo. Mis arrugas ya no me parecían marcas de vejez, sino cicatrices de una vida bien vivida. Cada surco en mi piel era la huella de una madrugada en la panadería, de un esfuerzo silencioso, de una lágrima escondida. Y al mirarme al espejo, ya no veía a un viejo inútil, sino a un hombre entero. Mis paseos por la playa se volvieron rituales sagrados. Caminaba despacio, con bastón en mano, saludando a cada vecino, respirando profundamente el aire del mar. A veces me detenía a observar a los niños correr por la arena y me reconocía en ellos, en su inocencia, en sus risas, en su manera de vivir sin miedo al mañana. Lucía solía traerme cartas que escribía en secreto. En ellas me agradecía por las historias, por el pan, por enseñarle a valorar lo sencillo. Esas palabras eran como medicina para mi alma cansada. Saber que alguien reconocía mis esfuerzos me confirmaba que no había vivido en vano. Carmen, con su voz firme, me repetía que yo era un ejemplo de dignidad. Y aunque yo siempre fui un hombre sencillo, sus palabras me hicieron comprender
que la dignidad no se mide en títulos ni en riquezas, sino en la forma en que uno enfrenta las injusticias. Y yo había elegido enfrentarlas con silencio y firmeza. Hoy, sentado frente al mar, puedo decir que encontré mi paz. No necesito la aprobación de Ricardo ni el reconocimiento de quienes me despreciaron. Mi vida tiene sentido en cada hogaza compartida, en cada sonrisa recibida, en cada abrazo de mi nieta. El resto lo dejé atrás como espuma que se pierde en la orilla. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde dónde nos ves y no olvides suscribirte al canal. Porque al final, todos necesitamos recordar que el amor verdadero no siempre viene de la sangre, sino de quienes se quedan a tu lado cuando más lo necesitas.